Hola, ¿qué tal? Estamos ya en este martes de la cuarta semana de Pascua. Seguimos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y de la muerte. Y también, pues seguimos meditando el Evangelio, que en este día es del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: Ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos dejado la parte del capítulo 10 donde Jesús se ha autodenominado como el buen pastor, y ahora damos paso como una especie de contradicción, o más bien como no entendieron los judíos, ¿no? Los judíos eh, han escuchado a este Jesús que ha predicado: yo soy el buen pastor, yo doy la vida por las ovejas, yo soy el que ha venido en nombre del Señor. Y ahora, dice, los judíos mismos hacen esta pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a decir si de veras eres tú el Mesías? El Señor también con mucha claridad dice: ya se los dije, pero ustedes no me creyeron. Las cosas que yo hago las hago con la autoridad de mi Padre. Todo el actuar de Jesús no tiene contradicción. Las palabras del Señor no tienen, no contradicen sus actos o su modo de vivir. Y además, bueno, pues el Señor no contradice tampoco toda la tradición de la Sagrada Escritura. Vemos entonces una actitud de mucha terquedad, de mucha cerrazón al proyecto divino. Y es fácil que nosotros podamos decir: sí es cierto, pues es que los judíos, a veces ponemos a los judíos como en un plan de los malos, ¿no? De la película. Y podríamos pensar: es que ellos no entendieron, es que si yo hubiera estado ahí quizás hubiera entendido. Probablemente no. Es que esto no depende incluso de cuánta nivel intelectual podamos tener de la escritura, sino de cuán abierto podamos nosotros tener el corazón a la voz del Señor. Por eso el Señor reafirma esto que ya he dicho anteriormente: mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Entonces el reto, el desafío que el Señor nos pone el día de hoy es a poder entrenar nuestro oído, a escuchar su voz y poder reconocer que Él nos está hablando. Pero ¿cómo nos está hablando? De eso se trata el entrenamiento en la voz de escuchar la voz del Señor, en poder encontrar en la Sagrada Escritura, en la Biblia, la voz del Señor, pero también poderla escuchar en los acontecimientos de la vida que nos suceden, también poder escuchar la voz del Señor en aquella persona que nos corrige, que nos llama la atención, que pueda estar incluso a cargo de nosotros. ¿Y por qué no decirlo como iglesia, como creyentes que somos, como parte de la comunidad cristiana? La voz del Señor también se escucha en la voz de nuestros pastores, empezando por el Santo Padre, el Papa, en la voz de los obispos. Y hay que decir que humanamente siempre se van a atravesar nuestros defectos, nuestras carencias, pero la voz del Señor está allí. Hoy tristemente hay muchos católicos que reniegan de la voz del pastor, del vicario de Cristo en esta tierra. Hay muchos católicos aparentemente muy conocedores de la Escritura, un poco con la actitud de estos judíos que conocían la palabra de Dios, pero que tenían el corazón cerrado, que no querían cambiar sus criterios, que velaban por sus intereses. Y hoy hay mucho cristiano, mucho católico, que con actitudes muy semejantes reniegan de la voz del sucesor de San Pedro, del Papa, e incluso hay quien lo ha llegado a llamar que es un hereje, que es un antipapa, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder escuchar la voz del Señor en todas estas voces, en todos estos acontecimientos, pues es necesario tener una gran sintonía con Dios. Por eso no se trata solamente de saber mucho de la Sagrada Escritura,
sino de tener verdaderamente un corazón abierto y de tener la disponibilidad a descubrir esto. Dios me habla, Dios está iluminando esta realidad. Esto no se contradice a lo que dice el Evangelio, no se contradice a lo que dice toda la tradición de la iglesia. Dios está hablando, pero como quien aprende a afinar algún instrumento musical con el oído, pues nosotros tenemos que afinar también nuestro oído para poder entender dónde Dios nos está hablando y no dónde están hablando nuestros sentimientos o nuestros criterios. Escuchemos pues esta palabra que hoy se nos da y meditémosla. Esperamos que tengas siempre un bendecido día y que el Señor siga iluminando tu jornada.